Bienvenidos a la mesa de juegos. Hoy hablaremos sobre Jeff el Grumete de Club A. Esto está editado por Atomo y es un juego en principio de 1 a 4 jugadores de 8 años o más y 20 minutos de duración por partida. Es un juego que en principio está dedicado a los niños para que aprendan. En principio es un juego educativo y que a mí realmente no me ha terminado de gustar. Os explico cómo va y ya os doy mi opinión sobre él. Básicamente son cartas, es un juego de cartas y se trata de ayudar a Jeff a encontrar su tesoro. Entonces se reparte a los jugadores su mapa del tesoro, se les da una cubierta para taparlo y según se van resolviendo enigmas o cartas más bien, se va avanzando sobre la etapa hasta llegar al tesoro. Cada carta resuelta sería un punto en el que se avanza para llegar al tesoro. Básicamente es muy sencillo. El juego se compone de estas cartas en el cual hay un enigma. Las cartas se ponen después de barajearse en el centro de la mesa. Se repartirán también estas 4 cartas de respuesta a cada jugador. Por ejemplo, en este caso, si fuéramos 2, esto estaría así. Y se continuaría leyendo el enunciado sin levantar la carta. Es decir, la carta siempre permanecerá aquí. El niño leerá la pregunta y todos podrán responder a esta cuestión que se da aquí. Por ejemplo, el pirata Will la semana pasada consiguió un botín de 20 monedas, ayer consiguió otras 15 y hoy un total de 8. ¿A cuántas asciende el botín total del pirata? En principio el juego o el instructivo del juego te dice que la forma correcta de contestar simplemente es colocando boca abajo, o sea, el niño verá sus respuestas colocando boca abajo la respuesta correcta, es decir, en este caso una suma. Se colocaría así, el otro niño también colocaría su respuesta, en este caso una suma, o pongamos que se ha equivocado, porque estas cartas, aunque no lo parezca, a mí por lo menos en ciertos momentos te confunde. Mi hijo por lo menos se confundía en las primeras partidas si era un más una multiplicación y por ejemplo pongamos que ha puesto una multiplicación. Entonces revelamos nuestras cartas y en la parte de atrás vendrá la respuesta, en este caso una suma. Como este niño ha dado la respuesta correcta, avanzaría un punto de su mapa hacia la victoria y este que no ha dado la respuesta correcta no avanzaría y así continuaríamos hasta que uno de los dos llegase a sus 8 puntos y encontrase el tesoro. Es un juego muy sencillo en el cual tienes cartas de nivel 1 que están aquí, las cuales solo contienen sumas y restas, y tienes cartas de nivel 2 en el cual contiene multiplicaciones, bueno, tiene 2 respuestas, multiplicaciones, divisiones, un poco más complejo. Y en este caso, por ejemplo, estas respuestas se tendrían que dar en el orden correcto, es decir, el niño tendría que poner como respuesta una suma y una división en el orden correcto para puntuar. En caso, por ejemplo, de que cuando se revelase la respuesta el niño se hubiese equivocado en el orden y hubiera puesto que primero dividía y luego sumaba, esta respuesta está incorrecta, por lo tanto no avanzaría. Y eso es todo el juego, básicamente. El juego parece en principio, por el tipo de preguntas, que va a ser diferente. Yo lo he comprado para mi hijo porque he pensado que sería de otra manera. Y no, esto es todo. ¿Qué opino sobre el juego? Tal cual las normas, es un juego que yo no lo compraría. De haber sabido que era así, directamente no lo compraría. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene problemas aquí para resolver y a pesar de que nosotros podemos poner nuestras propias normas, otra vez una cosa que no me suele gustar mucho de los juegos, que yo tenga que reinterpretarlos o configurar las normas para que sea más divertido, yo podría decirle a mi hijo que a pesar de que me dé esta respuesta, me tiene que explicar cómo ha llegado a la conclusión, me tiene que dar el resultado de esta pregunta y muchas cosas que en principio en el manual no vienen. Sí, es de lógica que puedes hacer todo esto, pero tal cual el juego está, no es la manera de jugarlo.
según el manual. Otra cosa es, no es rejugable, es decir, sí es rejugable hasta cierto punto, pero obviamente mi hijo en 3 jugadas, en tres partidas, ya se conoce muchas de las respuestas, tanto de la forma de cartas como la respuesta que tiene que dar aquí. Entonces, ¿es educativo? Realmente no. Para mí esto no es un juego educativo. Es un juego que le puedes sacar provecho para ciertas historias, como por ejemplo mi hijo, lo hago leer las cartas. Entonces, mientras esto ya le impulsa a leer algo importante. Luego también tiene que entender el texto que lee. Esto es algo importante también. Le hago hacer el problema, sí, pero como ya he dicho, a la que lo resuelve y a la que sabe la respuesta, ya este juego se vuelve súper aburrido y no tiene más cometido. O sea, este juego básicamente lo hemos jugado 5 veces y lo tengo abandonado por allí, porque no es divertido para él, no le llama la atención. Para leer cartas tiene muchos otros juegos en el que lee bastante cartas, mucho más divertidos que estos, y sinceramente no es lo que me esperaba. Obviamente estas cartas de nivel 1 y nivel 2 se pueden mezclar, o sea, esto es simplemente por si empiezas con un niño de menor edad, para que empiece en principio con problemas fáciles y luego problemas un poco más difíciles que realmente no son tan complicados. Niño de 8 años, mi hijo tiene casi 7, se aburre ya y lo empezó a jugar con 6. O sea que un niño de 8 años, 10 años, posiblemente no le encuentre ni gracia al juego. O sea, es decir, te juega una partida y lo deje. Obviamente esto depende mucho del niño, del padre y de todo lo demás. Pero desde mi punto de vista, este juego no es un juego por el que yo tiraría a volver a comprar. Simplemente es que este juego está abandonado allí en el rincón de los juegos de guardado porque lo he comprado pero no me hace gracia. Y no sé qué más decirles. Yo realmente cuando lo vi, cuando me dieron las reseñas en internet, me llamó la atención mucho. Incluso iba a comprar, porque esto es Club A, tiene diferentes tipos de juego, inglés, creo, lenguas, bueno, había lenguas, matemáticas, que sería este, y algún otro. Pero es que después de jugar este no me quedan ganas de comprar ningún otro. Por mucho que he intentado variar las normas, por mucho que he intentado cambiar un poco la dinámica, utilizarlo para crear otro tipo de juegos, se me queda corto, se me queda aburrido, tanto a mí como al niño, y como podéis ver es que no hay más que explicar. Pues no es un juego recomendable, no os recomiendo que lo compréis. Los juegos tienen que ser divertidos. Los juegos por sí solos, cuando son divertidos, ya son educativos. La paciencia, yo lo que siempre digo a mi hijo, para jugar un juego tiene que tener paciencia. Siempre lo hago leer las instrucciones del juego. Siempre intento que él entienda las instrucciones del juego. Con eso ya es educativo. Estás enseñándole lectura, comprensión de lectura. No necesito este tipo de juegos que no aportan absolutamente nada, que me lo vendan como un juego educativo. Podría haber estado mejor. La verdad es que la idea me ha parecido muy buena. Al principio, cuando lo miré y lo quise comprar, me ha parecido una idea estupenda. Pero después de jugarlo, comprendí muchas cosas. Y una de ellas es esto, que comprar un juego simplemente por el hecho de que te lo venden como educativo no lleva a ningún lado. Si queréis educar a vuestros hijos a base de juegos, directamente os recomiendo que simplemente compréis un juego divertido. El niño, mientras se divierta, aprenderá muchas cosas.
los juegos de por sí solo ya tienen mecánicas de conteo, mecánicas de lectura, mecánicas para que el niño aprenda lo suficiente sin necesidad de este tipo de, no sé cómo decirlo. Este tipo de juegos no le encuentro ningún sentido. Y como ya he dicho, yo al principio pensaba que me llamaría mucho más, que nos divertiríamos mucho con este juego. Le puse grandes esperanzas a él y me decepcionó bastante. Está enfundado, como veis, porque pensaba echar muchas partidas con mi hijo, digo, para que se conserve bien. Otra cosa que pues como veréis, si intento guardarlo enfundado tampoco guarda, pero claro, es un juego muy barato de cartas que no tiene ningún sentido enfundar. Yo lo he enfundado simplemente porque los juegos me gusta conservarlos bien, pero este juego no tiene ningún sentido enfundarlos. Si aún así queréis comprarlo, pues esto, sepáis que este juego lo jugaréis como mucho unas cuantas partidas. Y yo creo que si os dais 10 partidas ya serán muchas. Desde mi punto de vista, obviamente, esto ya es cosa de puntos de vista de cada persona. Igual alguien lo compra y le parece el mejor juego del mundo y a lo mejor lo compráis y vuestro hijo considera que este es el mejor juego para sacar con sus amigos y jugar un rato, porque sí, es un juego muy sencillo y si tu hijo, aunque ya lleve varias partidas y esté aburrido, lo saca para sus amigos y dice, mira, vamos a jugar un poco este juego que me gusta mucho, que no será así, pero bueno, supongamos que pasa. Si sus amigos nunca han jugado este juego, pues lo pasarán bien un rato, que es la cuestión de los juegos, pasarlo bien. Sin nada más que añadir, os dejo. Muchas gracias por verme. Espero que esta opinión les haya servido de algo. Yo, sinceramente, si me hubieran dado esta opinión antes o me hubieran enseñado un poco más cómo se jugaba, posiblemente ni siquiera lo hubiera comprado. Pero así son las cosas. Muchas gracias por verme. Hasta luego.